Bueno, vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar este tiempo. Acompáñenme. Padre, Señor, te damos gracias, mi Dios eterno, gracias, mi Dios amado, Señor, porque a pesar, mi Dios eterno, Señor, de ciertas dificultades técnicas, mi Dios amado, he podido traspasar la información, Señor, para lo que tiene que ver con esta clase, mi Dios amado, Señor. Señor, te pedimos, mi Dios eterno, que nos abras el entendimiento. Señor, ayúdanos, mi Dios amado, porque Señor, mi Dios eterno, necesitamos de ti para comprender tu palabra, mi Dios amado, Señor. Y en este estudio que estamos teniendo, Señor, a cómo evaluarla, a cómo entenderla, Señor, mi Dios amado, Señor, que va a servir, mi Dios eterno, mi Rey amado, Señor, para nuestra propia edificación, mi Dios. Ayúdanos tú, Señor, danos sabiduría, Padre bendito, en conceptos de pronto que sean un poco difíciles, un poco complejos, Señor. Permíteme a mí, Señor, ser un instrumento, Señor, el cual a mis hermanos, Señor, les lleve de la manera más sencilla posible, de la manera más explicativa posible, mi Dios amado, para que ellos puedan, Señor, llenarse, mi Dios amado, llenarse de un conocimiento que va a servir, mi Dios amado, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida ministerial, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, antes antes que nada, quisiera hacer un breve resumen, ¿verdad?, de lo que vimos la clase pasada para que nosotros podamos estar al tanto de todo, ¿no? Les recuerdo que habíamos mandado un deber, ¿verdad? Ya mismo estaremos un poquito analizando eso. Pero antes que nada vamos a comenzar con este pequeño resumen también y le ayudará, por ejemplo, a nuestras hermanas que se han conectado el día de hoy a poder tener un poquito de contexto de lo que vimos la clase pasada. Bien, no sé si alguien de pronto me quisiera decir qué vimos la clase pasada, qué es lo que se acuerdan, cuáles son las ideas principales, de pronto. Yo las tengo anotadas, pero sí, tengo que salir de la cámara para decirlas. Déjame buscarlas. O sea, sí, no, o sea, no, está, es perfecto que cojan los apuntes, pero más que nada, de pronto lo que brevemente podemos decir de lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien por ahí? Ya nuestro hermano Amén, Roberto algo va a amén, decir. Ahora amén. nuestra hermana Patti. Estamos aprendiendo sobre la hermenéutica, que significa aprender más profundamente sobre la Biblia, o sea, los versículos de la Biblia. Ya, amén. Amén. Gracias, hermano. De pronto tú, Roberto, ya la tienes ahí. Sí, es que el teléfono está complicado, el teléfono. Sí, Ya. estamos lo que era la definición de la hermenéutica, la etimología. Ujú. También hablamos acerca de que tiene que ver con la teología del pacto y el dispensiocinalismo. Creo que lo dije bien. Dispe- Sí, dispensacionalismo. sí. Ajá. Ya, ok. Ya, ¿Qué más vimos? y como idea principal, bueno, lo que encontramos que las escrituras están manifiestas, que hay que mantenerlas por separada, tanto separadas y no solo mezclarlas en cuanto a lo que es la verdad de la salvación por medio de la cruz y la verdad de la iglesia. Ya, ahí te faltó una que era la verdad del reino. ¿No? Pero está bien, está perfecto. Ahí también para que lo anotes en caso de... Sí la tengo En ca- anotada, sino que está más abajito. Es que lo que pasa es que del teléfono se me hace complicado. Está más Ya, abajito. ya, men. Solo voy a hacerles una pregunta, de pronto alguien que me pueda contestar. Y es que, ¿por qué es importante la hermenéutica? No sé si alguien me la quiera contestar. Yo no sé. ¿Cuál es la importancia aquí de la hermenéutica en el cristianismo vendría a ser? Ujú. Nadie. Es ayudar al creyente a interpretar más la palabra de Dios. Exacto, exacto, exacto. O sea, recordemos que la hermenéutica
es una herramienta, ¿verdad? Estamos estudiando sobre la Amén. hermenéutica y es una herramienta que nos ayuda a poder nosotros entender la palabra del Señor, ya que ella no solamente a la palabra del Señor, sino más bien la hermenéutica se usa como un método científico para descubrir, ¿sí? Para descubrir libros históricos, ¿sí? No solamente la Biblia se aplica a la hermenéutica, entonces es una rama que es normalmente usada para libros, textos antiguos. Por medio de la hermenéutica nosotros vamos a descubrir, ¿verdad? Vimos la clase pasada que vamos a descubrir tesoros ocultos de pronto que no podíamos ver a simple vista, ¿verdad? Porque nos faltaban esas herramientas que nos proporciona la hermenéutica. Por eso es importante en la hermenéutica en el contexto del cristianismo, porque por medio de la hermenéutica nosotros vamos a poder comprender mejor quién es nuestro Dios y qué desea de nosotros. Bueno, habiendo hecho esta breve introducción, ¿verdad? De lo que vimos, ¿no? De lo que es la hermenéutica, tres verdades fundamentales, vimos que las mencionó nuestro hermano Roberto, ¿no? Ah, que no se deben mezclar, que son la verdad de la salvación, la verdad de la iglesia y la verdad del rey, ¿no? Vimos brevemente también lo que es la teología del pacto y el dispensacional. Entonces, teniendo esto ya, en el resumen de la clase pasada, entonces me gustaría un poco charlar con cada uno de ustedes acerca de lo que los mandé a investigar, ¿verdad? No sé si cuántos me lo van a pasar digital o cómo vayan a hacer. No sé quién lo tenga de pronto, me lo envía el correo, si es que sea digital, me diga mi hermano, no, yo lo hice a mano, entonces yo aquí lo tengo y yo se lo voy a dar cuando lo vea. Yo lo hice a mano ¿Usted lo hizo a mano? en un Yo cuaderno, no aquí es lo mucho, pero tengo, bueno. yo aquí lo tengo. Yo se lo doy el domingo. Ya, ya listo. Me parece que Roberto lo tiene digital, ¿verdad? O sea, sí, sí, lo pueden ver digital. Lo que pasa es que, como tú dijiste, que haga un resumen mío. Ya, pues yo hice un Ajá, resumen mío que no conlleva mucho, pero es como que la parte más sustanciosa de cada pacto. ya, Entonces, sí te lo puedo pasar por digital también. listo, perfecto. Entonces, si me los puedes pasar de las dos maneras, mejor aún. Ahora, ya que veo que todos, ya sea escrito o ya sea digital, lo han hecho, me gustaría que conversemos un poquito. Por ejemplo, vamos empezando con la teología del pacto. Me gustaría, no sé si alguien de pronto tenga algo que mencionarme, que le llamó la atención de lo que haya leído, ¿verdad? Algún punto que dijo, ¿sabes qué? Esto lo he leído, o esto me parece, o esto me llamó simplemente la atención sobre algo, ¿sí? Sobre la teología del pacto ahorita. O sea, yo quiero leerlo, parte de mi resumen. Lo que pasa es que como no tenía tiempo para estudiar por lo otro, ya, pero sí lo puedo leer. ¿Te parece? A ver, de tu resumen, ya, ok. Espera, ya, ya. La teología del pacto nos enseña que Dios desde la antigüedad se mostró a nosotros por medio de pactos que se dividen en tres: pacto de obras, pacto de gracia y pactos de redención. De lo que investigué, no en todos se consideran tres pactos. A veces consideran solamente el pacto de obras y el pacto de gracia, que fue el de Jesús, el cual es el tema principal de los pactos, que es la salvación. O sea, ahí tengo lo que es una cierta definición de pacto de obras y pacto de gracia. Ya, ok, está bien, perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, ¿alguien más que quiera contar algo sobre la teología del pacto? Amén, hermano. Bueno, también tengo similar a lo del hermano, pero el pacto de redención dice que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El pacto de obra fue con Adán, un acuerdo entre Dios y Adán, la vida por obedecer y la muerte por desobedecer. Y el pacto de gracia dice que es por los, o sea, pecadores elegidos.
Bueno, aquí dice Adán desobedeció y incurrió en la muerte. Por eso Dios inició el pacto de gracia. Dios prometió que el hombre pecador podía tener salvación a través de Cristo. Este es el pacto, el más importante, y es la base para todos los pactos de la Biblia. En la teología del pacto hay algunos puntos. Uno, la obediencia a la ley de Dios, la gracia. Dice que la teología del pacto, dice todos los 10 mandamientos son vigentes hoy en día. La iglesia es una continuación del pueblo de Dios entre el Antiguo Testamento, Israel y la iglesia, igual la iglesia. Y Cristo no reinará en la tierra literalmente por 1000 años. Amén, amén. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar o leer también nuestra hermana Yesenia es unas verdades que tocamos, ¿verdad?, acerca de la teología del pacto, y una de ellas claramente distinta al dispensacionalismo es que creen que la iglesia es la continuación de Israel, ¿no? Son entidades completamente iguales, similares en ese aspecto, ¿no? Dentro de la teología del pacto también la manera de hacer hermenéutica, ¿sí? Es más, ¿cómo se lo puede? Obviamente se toma más alegóricamente muchos pasajes de la escritura, ¿no? Donde se profundiza de una manera un poco espiritual, por decirlo así, ¿no? Esa es una de las cuestiones que tiene la hermenéutica aplicada en la teología del pacto, ¿ya? Entonces, ellos al momento de interpretar las escrituras, ¿verdad?, tienen una forma un poco distinta, llegan a conclusiones un poco distintas con temas secundarios. Cabe recalcar esto, ¿no? Temas secundarios que podrían generar una división de decir, yo creo en esto como dispensacionalista, la persona de teología del pacto dirá, yo creo en cambio que esto dice la palabra del Señor, pero ambos comparten una misma fe, ¿sí? En en su teología primordial llegan a las mismas conclusiones, como por ejemplo el pacto, el pacto no, sería la obra del Señor en la cruz, ¿verdad? Es la que nos trae la salvación. Tanto la teología del pacto como el dispensacionalismo lo creen de la misma forma. Sin embargo, hay otros temas que se dividen en su cuestionamiento de aplicación de hermenéutica, ¿verdad? Bueno, vamos a desarrollar un poco y brevemente rápido lo que es el dispensacionalismo para continuar. No sé si a alguien le gustaría hablar sobre el dispensacionalismo, qué es lo que entendió, detalles sobresalientes de pronto, diferencias de la teología del pacto. Amén. Ujú. Yo tengo la diferencia en la dispensacionalismo. Esta es la que dice obediencia a Dios, la gracia, solamente los mandamientos repetidos en el Nuevo Testamento son vigentes hasta hoy. La iglesia no es una continuación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y Cristo reinará en la tierra literalmente 1000 años. Ya, y también habla, bueno, lo que pude investigar, lo que estuve viendo, dice que en la dispensacionalismo tiene 7, que es la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. ¿Qué es la inocencia de Adán y Eva? Pues no, cuando fueron creados. La conciencia, pues cuando ellos ya se les despertó el bien y el mal. El gobierno humano hablaba del tema de la Torre de Babel, cuando el pueblo quería ya separar Dios, o sea, querían ellos ser dioses, ¿no? La promesa cuando vino por medio de Abraham, por la fe. La ley vino por medio de Moisés, cuando Dios entregó la
el mandamiento, ¿no? Al pueblo de Israel. La gracia es reconocer pues nuestra incapacidad y por medio de Jesucristo pues somos salvos. Y el reino quiere decir la segunda venida de Cristo. Amén. Amén, exacto, exacto. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una clase específica, no sé si tienda de pronto a 2 clases, pero vamos a tener, perdón, una clase específica sobre lo que mencionaba nuestra hermana Yesenia, ¿no? Cómo el dispensacionalismo separa las épocas en donde Dios obra de una manera distinta, ¿no? Lo vamos a ver un poco más a fondo, pero básicamente esa es como la estructura del dispensacionalismo, lo que acaba de leer nuestra hermana, ¿no? Todas esas divisiones donde Dios ha trabajado con el hombre de manera distinta. ¿Ya? Entonces, básicamente eso, ¿no? También vemos aquí, por ejemplo, que el dispensacionalismo se difiere, y eso lo vimos en la clase pasada, difiere un poco en cuanto a la escatología, ¿verdad? Acordándome de esta palabra, ¿qué tal? ¿Cómo van esos diccionarios? Les dije que estén anotando esas palabritas así como que se le van, ¿no? Por ejemplo, la escatología la vimos. No sé si alguien de pronto que recuerde algo que era la escatología. Y las profecías. Sí, los acontecimientos futuros, ¿no? Entonces ahí están todas las profecías bíblicas. El dispensacionalismo lo ve totalmente distinto a la teología del pacto. En cuanto a escatología, más adelante vamos a como que a tener un panorama un poco más claro de ambas posturas, ¿verdad? Y vamos a ver incluso las distintas posturas que hay en cada rama. Entonces, yo sé que, y esto lo hago no en el son de pronto de incomodarlos a ustedes, pero les pregunto esto es para que desde ya vayamos con estas palabras familiarizándonos un poco, ¿sí? Para poder entender un poco más los conceptos. Entonces, eso en cuanto a las 2 ramas, ¿no? De lo que tiene que ver la hermenéutica, ¿verdad? Las 2 ramas más grandes o más conocidas del cristianismo protestante, por decirlo de algún modo, ¿no? Que es la teología del pacto y el dispensacionalismo. Bueno, entonces, habiendo hecho ese resumen, ¿verdad? Y habiendo visto el deber que medio lo resolvimos en la clase de hoy, bueno, y les agradezco su esfuerzo porque yo sé que muchas veces en la semana tenemos poco tiempo de hacer una y otra cuestión. Entonces, a veces sentarnos a hacer un estudio es un poquito difícil. Pero créanme que esto nos va a ayudar muchísimo. Ustedes ya lo van a ver que su manera de leer la palabra del Señor va a ser completamente distinta. ¿Ya? Ustedes después va ahora ya a ahorrar a un chanchito para comprarse herramientas que le ayuden en la interpretación de la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy a la regla de oro, ¿sí? Vamos a ver la regla de oro. Para esto voy a compartirles ciertas imágenes, ¿sí? Que lamentablemente se me hizo un poco complejo el día de hoy traérselas, ya que no estoy en mi computadora habitual, no puedo hacerlo, entonces me veo forzado a hacerlo desde otra computadora. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, aquí, déjeme ver, denme un segundito. Voy a compartir pantalla. Ujú. Ok. ¿Listo? ¿Todos la pueden ver? Confírmenme con un amén. Amén. Listo, listo. Ok. Amén. Listo, ok. Déjame ver si. Amén. Ujú. Ya. Entonces, estamos viendo en las pantallas
La regla de oro. Si usted puede anotarlo, por favor, anótelo ahí en su cuaderno. Y dice así, la regla de oro. Si el sentido obvio tiene sentido común, no busque otro sentido. Esa es la regla de oro en la interpretación bíblica. ¿Sí? Se lo repito. Si el sentido obvio tiene sentido común, No busque otro sentido. exacto, no busque otro sentido. Si el sentido obvio tiene sentido común, no busque otro sentido. Vamos a analizar también un poquito qué quiere decir esto, ¿no? Porque es la regla de oro y qué importancia tiene. Ahora, esta frase de si el sentido obvio tiene sentido común, no busque otro sentido, esto quiere decir que debemos leer la Biblia de forma literal, ¿sí? De forma literal según su contexto o pasaje. Ojo con eso. No intentemos nunca forzar algún significado alegórico en la escritura, ¿sí? Porque al nosotros hacer esto sin una regla o un motivo por el cual lo debamos hacer, sino que simplemente nos inventamos por ahí una frase y la hacemos profunda y tratamos de verle la quinta pata al gato, como se dice, ¿verdad? Como dice el dicho, vamos a forzadamente a que la Biblia diga lo que no quiso decir, ¿sí? Entonces, ahora, como le estoy mencionando, ¿verdad? Que no hay que forzar un significado alegórico, ¿verdad? Sino que hay que leerlo de forma literal. También, esto no significa que no se puedan extraer de las escrituras lecciones espirituales, ¿ya? Eso tampoco significa eso, sino más bien nosotros debemos tener un balance y un entendimiento del contexto en el cual nos encontramos situados. Y ya vamos a ver, desarrollando un poquito la clase, en cuáles son esos aspectos que debemos ver y que debemos estar atentos al momento del cual nosotros estamos haciendo nuestro devocional o nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, un pasaje que nosotros leemos en la escritura expresa mucha narrativa y esto es importante porque nosotros debemos entender, ¿verdad? Ese contexto que nosotros estamos leyendo para obtener el verdadero significado del autor, no lo que nosotros de pronto creemos ver en el texto, sino que siempre tenemos que estar tratando de ver en cada obra, en cada parte de la Biblia, cada parte de la Biblia, qué es lo que quiso decir el autor. Porque cuando nosotros tratamos de ver esto, ¿no? ¿A qué quiso decir el autor? Entonces nosotros vamos a estar tratando de entender qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Más allá igualmente de toda hermenéutica, de toda regla, ¿verdad? Que nosotros podamos aprender, es muy importante nosotros tener nuestra comunión, nuestra oración con el Señor, para siempre pedirle al Señor que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento, ¿verdad? Y en pasajes incluso difíciles, sea Él dando y ayudando a nosotros poder interpretarlo usando estas herramientas de que nos ofrece la hermandad. Bien, ahora, entonces, entendiendo esta regla de oro, ¿verdad? Que la voy a repetir nuevamente. Si el sentido obvio tiene sentido común, no busquemos otro sentido. Entendiendo eso, vamos a dividir en tres partes la clase de hoy y el entender cómo analizar las escrituras. Y la primera es que nosotros interpretamos la Biblia literalmente, ¿verdad? Lo que hemos venido a decir. Si puede copiar este concepto, lo copia, ¿no? Si de pronto por cuestión de tiempo no alcanza a copiarlo todo,
Usted me dice, mi hermano, ayúdame con este concepto y yo le paso la imagen para que usted lo pueda copiar total. Pero igual hay que mantenerse escribiendo para que a uno se le grabe. ¿Ya? Entonces, primero, interpretamos la Biblia literalmente. El significado común o reconocido de una palabra es el significado literal de la misma. No debemos buscar un significado oculto entre los textos bíblicos. Tenemos que dejar que las mismas reglas del autor nos indiquen qué hay que hacer con el texto que estamos leyendo. Cuando nos topamos con figuras retóricas, que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué es esto de una figura retórica? Debemos saber que tienen un significado literal también, ¿no? Lo que es la figura retórica. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de la clase pasada también que vimos que la palabra del Señor no solamente tiene un estilo literario, ¿verdad? Sino más bien tiene diferentes tipos y géneros dentro de la misma Biblia, ¿no? Y estos géneros han sido dados por la escritura porque esto le da un color al discurso, ¿sí? Quiero que usted más o menos me entienda de la siguiente manera. Ah, cuando un pintor, ¿verdad? Toma su lienzo y va a plasmar una obra de arte, usa muchos recursos, usa muchas técnicas. ¿Para qué? Para que al final de cuentas las personas que vayan a ver esta obra digan, wow, mira cómo movió el pincel acá, mira la perfecta silueta, qué pulso que tiene, ¿no? Y hay diferentes tipos de técnicas, como por ejemplo el cubismo, el puntillismo, el body art, dentro de lo que tiene que ver con el arte, ¿verdad? Asimismo, dentro de la literatura es otro arte más. Entonces, la literatura dentro de ella tiene muchos colores vivos, muchas técnicas que uno puede usar en el texto. Y la Biblia es enriquecedoramente, ¿sí? Basta de todas estas tipos de técnicas. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo la palabra del Señor, cuando nosotros estemos estudiándola, tenemos que ah, aprender a distinguirlas. Y para aprender a distinguirlas, tenemos que conocerlas. Así que pronto, Dios mediante la siguiente clase, vamos a ver un poco de eso, ¿no? De pronto, qué es una narrativa, ¿verdad? ¿Qué es una lectura en prosa? ¿Qué es un poema, ¿verdad? Los distintos tipos que puede haber y qué ejemplos bíblicos tenemos acerca de cada uno de ellos para que nosotros por la práctica viendo y diciendo, a ver, el versículo tal, 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 esto es narrativa. Ok, sí, porque se está contando una historia, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que ahora nosotros tenemos que ver al momento de leer la Biblia. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ¿no? Se interpreta la Biblia literalmente, ¿verdad? La Biblia compara, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar es que la Biblia compara muchas veces a las personas con animales, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Biblia llama a las personas como perros, ¿sí? Eh, tenemos que reconocer esa validación y comparación de qué está queriendo decir la escritura. No está haciendo un insulto como el día de hoy, y yo medio lo mencionaba, ¿no? Como el día de hoy de pronto lo interpretamos, ¿verdad? No está siendo tosca, no está siendo áspera, Dios no está siendo grosero, sino más bien tenemos que aprender a ver estas palabras, ¿no? Me gustaría que alguien de ustedes me pueda leer Proverbios capítulo 26, versículo 11. Proverbios. Proverbios capítulo 26, versículo 11. Amén. ¿Sí? ¿Alguien por ahí?
Amén. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Exacto. Entonces, aquí nosotros en este proverbio, por ejemplo, estamos viendo que menciona un animal. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Estará insultando el Señor dentro de su palabra? No, sino más bien aquí podemos ver una distinción o una comparativa espiritual, ¿verdad? Una comparativa espiritual con el carácter o el proceder del animal en cuestión. En este caso tenemos, por ejemplo, al perro, ¿no? Se habla de que la comparación de que el perro, por ejemplo, cuando vomita, cuando menciona la palabra vuelve al vómito, quiere decir que se lo come de nuevo, ¿verdad? De esa misma manera, muchas veces las personas de forma espiritual vuelven a su pecado, ¿sí? Entonces, nosotros pudiendo darnos cuenta de esta literatura que hay en la palabra del Señor, nosotros vamos a tener este entendimiento, ¿no? Y que tenemos que darnos cuenta de esto. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar aquí. Déjame ver si esta es exactamente no, aquí. Miren un ratito a la pantalla y, por ejemplo, nosotros vemos aquí, vamos a analizar un poco lo que la palabra del Señor es. Por ejemplo, la palabra del Señor es un documento de 1500 años en el cual duró su proceso de formación, desde, por ejemplo, por decirlo así, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos estos libros hacen un compendio de 1500 años de que demoró en que se escriba la Biblia, por decirlo así. Fueron en lugares lejanos entre sí, por ejemplo, de polo a polo, como por ejemplo Persia, que está en Oriente, y Roma, que está en Occidente. O sea, que vemos que la palabra del Señor ha sido escrita en diferentes partes, en diferentes lugares, no solamente en una pequeña fracción en el mapa, sino en distintas locaciones. Autores, vamos a ver los autores. Por ejemplo, tenemos una variedad asimismo en la palabra del Señor. Moisés y Daniel eran estadistas, por ejemplo. David y Salomón y Ezequías eran reyes. Amós era vaquero. Josué era soldado. Esdras y Ezequías eran sacerdotes. Mateo era un recaudador de impuestos. Pedro y Juan eran pescadores. Lucas era médico y Pablo era un erudito y fariseo. ¿Ya? Entonces, vemos aquí como, por ejemplo, un pescador forma parte del canon bíblico. Vemos como un médico también forma parte de él. Vemos soldados, vemos sacerdotes, servidores públicos como Mateo, que era recaudador de impuestos. Entonces, eran distintas personas de distintas épocas en diferentes culturas y con diferentes profesiones, ¿sí? Todo esto hay que analizar, esto hay que entender para saber que el lenguaje de la Biblia en el cual nosotros vamos a topar es muy variado y rico, ¿sí? Rico en historia, rico en cultura. Entonces, esto es lo que hace compleja muchas veces la palabra del Señor, ¿sí? En conceptos un poco más avanzados. Entonces, cuando uno comprende esto, entonces uno es que se arma y dice, ok, a ver, ya vamos a ver qué nos va a decir la palabra del Señor. Y debemos estar prestos, debemos estar diligentes, debemos estar con las herramientas específicas para poder interpretar bien la palabra del Señor. Dentro de la misma palabra del Señor también tenemos que entender un poco, ¿verdad? De los trasfondos, ¿sí? Los trasfondos que podemos nosotros tener en cuanto a fechas. Por ejemplo, el trasfondo del Éxodo
es bien distinto al que, por ejemplo, usted abre el libro de Oseas y lo lee. O sea, el trasfondo cultural está completamente distinto. Entre, por ejemplo, Jeremías e Isaías hay un siglo, ¿sí? Un siglo de separación entre ambos libros. Esto quiere decir que si usted lee Jeremías y después se pasa a Isaías, la narrativa bíblica no le dice que que pasó un siglo de Jeremías a Isaías, sino más bien usted se va a topar con un panorama totalmente distinto en donde hay una nueva situación política. La situación política que estaba viviendo Jeremías no se parece a la situación política de Isaías. Y eso es algo que uno comienza a entender y a estudiar un poco y a profundizar cuando usted lee todo un libro de la Biblia, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, entre Malaquías y Mateo, que sería el final del Antiguo Testamento, y el inicio del Nuevo, han pasado 400 años. 400 años. Y vemos, por ejemplo, que aquí Malaquías hasta ahí nomás habla Dios y pasa un periodo de 400 años en el cual Dios hace un completo silencio en la nación de Israel. Y recién es en Mateo que nosotros podemos leer que alguien ya está escribiendo sobre lo que aconteció con el nacimiento del Señor Jesús, que es como inicia Mateo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús ya tiene una edad como para ejercer el ministerio, se encuentra en un panorama completamente distinto al que vivía el pueblo de Israel 400 años antes en el libro de Malaquías. ¿Ya? Entonces, ubicarnos en esos periodos de tiempo nos van a ayudar a nosotros. Veo a alguien que escribió algo. Amén. Esos 400 años se los conoce como el periodo intertestamentario, en donde el Señor hace un silencio, ¿ya? Entonces, ese periodo no se encuentra en ninguno de los dos testamentos, ni el Nuevo ni el Antiguo, por eso se llama así. Entonces, vemos cómo esas diferencias nosotros debemos saberlas, debemos anotarlas, porque cuando las estemos leyendo esas porciones bíblicas, nos vamos a dar cuenta que parece que la Biblia está en otro lado. Y sí, verdaderamente y culturalmente está en otro lado. Bueno, entonces, Hermano, sí, dígame, mi hermano. lo que pasa es que hay un cuadrito que no deja ver la parte de abajo que estamos copiando. Ok, déjeme ver, ahí. Ahí no, espérese, retrocede, ahí. Lo Ahí. sigue tapando. No, lo sigue tapando. Déjame Hermano ver. Israel, ¿y no me Ahí. podrían enviar el archivo? Porque igual sigue topando. Ya, Disculpe, ahí tampoco, nada. sale una franja negra. Ya, entonces A voy mí a me hacer sale algo. una franja negra. Ya, entonces voy a hacer algo. Miren, dejo de compartir y voy a poner pantalla completa. Creo que así vamos a poder ver mejor. Y eso, si hay una fallita así, dígamela nomás porque no la noto. Ya, ahí sí lo ven completo, bien. Sí, sí, ahí sí. Ya, disculpen. Bueno, ahí tienen los datos, ¿no? Bueno, ya, si esta no la pudieron copiar bien, no se preocupen, yo se las paso. La cuestión es que sí quiero que estén anotando, no esperen la imagen que se las envíe, porque eso, como les digo, escribir y leer les va a ayudar a memorizar. Bueno, entonces, esas son las cuestiones que vemos, ¿no? Regresando al punto, ¿no? De lo que nosotros podemos comprender en la palabra del Señor. Ahora, dentro de lo literal que estamos hablando, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, nosotros debemos entender cuándo y cómo podemos reconocer cuando la palabra del Señor está hablando de forma literal y cuando está
hablando en sentido figurado, por decirlo de algún modo, ¿no? Y para esto, primero debemos examinar el significado literal. Y solo, ojo, anoten esto, solo cuando una interpretación literal demuestra ser absurda, ¿sí? O no estar en armonía con el contexto de lo que se está hablando, de lo que usted está leyendo, entonces ahí debemos aceptar una interpretación figurativa, ¿sí? Lo repito de pronto para que lo escriban. Solo cuando una interpretación literal, demuestra ser absurda o no estar en armonía, solo cuando una interpretación literal demuestra ser absurda o no estar en armonía con el contexto o tema, debemos aceptar una interpretación figurativa. ¿Sí? Lo repito la última vez. Solo cuando una interpretación literal demuestra ser absurda o no estar en armonía con el contexto o tema, debemos aceptar una interpretación figurativa. ¿Sí? Si nosotros tenemos esa norma, entonces nosotros podemos responder a la pregunta, ¿cuándo nos damos cuenta sobre si algo es figurado o no? Bueno, básicamente cuando obviamente veamos algo que no está en armonía con el contexto, algo que suena un poco distinto, ¿verdad? Entonces ahí nosotros debemos decir, ah, ok, se está hablando de forma figurativa. Quisiera leer un ejemplo que aquí menciona el autor, que dice lo siguiente. Escuchen esto. Hace algunos años se pidió a un hombre de negocios estadounidense que se dirigiera a un público chino en Taiwán. Se le proporcionó un intérprete cuya familiaridad con los modismos ingleses era menos que adecuada o no tenía un conocimiento de esos modismos ingleses. El disertante se puso de pie, o sea, el estadounidense se puso de pie y dijo, siento un gran cosquilleo al estar aquí. Cuando dice eso, se estaba refiriendo a una expresión coloquial que venía trayendo de su país. En cambio, con una mirada de agonía pasó por el rostro del intérprete, se encogió los hombros, hasta me imagino que le dio vergüenza, y le dijo al público en mandarín, les dijo, este pobre hombre se rasca para poder estar aquí. Eso quiere decir que de pronto esta persona que estaba traduciendo el mensaje siguió de forma literal la cuestión y él simplemente estaba haciendo un rompehielos usando una frase de su país para poder llegar a ese público. Lamentablemente sucedieron dos cosas. El que estaba hablando, el estadounidense, no se percató de que su contexto cultural no era el mismo y el traductor también, error aquí, no tenía un contexto, ¿verdad?, de las palabras que él estaba diciendo o del país que él venía y tradujo de manera literal. Entonces, ¿qué podemos ver con este pequeño ejemplo? De que es muy importante entender esos trasfondos, ¿verdad? En los cuales muchas veces el lenguaje es primordial o es involucrado en esto, ¿no? En donde pueden haber malas interpretaciones y eso es lo que no queremos. Eso es lo que tratamos de evitar al leer las escrituras. Ahora, teniendo un poco entendido esto, ¿no? La manera literal de decir las cosas y cuando es una manera figurada, me gustaría hacerles conocer a ustedes sobre esta palabra y de pronto anótenla ahí en el diccionario, el vocabulario que le digo yo, de palabras un poco extrañas, por decirlo así.
y es un hebraísmo, ¿sí? Hebraísmo. Nosotros al interpretar las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, debemos entender los hebraísmos. Y esto tiene que ver con la siguiente diapositiva que voy a poner aquí. Confírmenme si sí la están viendo. Hola, hola. Sí, Amén. sí. Sí, sí la están viendo. Ya, espérenme. Me falta una, me falta una. Ya, creo que me falta. Déjeme buscar exactamente para verle la imagen que es correspondiente aquí. Ajá, me falta la segunda. Bueno, vamos a continuar porque creo que no la tengo aquí la imagen. Sorry por eso, pero es lo que cambié de compu, como les mencionaba. Y es que culturalmente, ¿sí? También interpretamos la Biblia, ¿sí? De forma, tenemos que entender un contexto de lo cultural. Voy a sacar esto de aquí para que no se confunda, ¿sí? El segundo punto, ya vimos el primer punto que es debemos interpretar literalmente la Biblia. Vamos al segundo punto que es debemos interpretar la Biblia culturalmente, ¿sí? Debemos interpretar la Biblia culturalmente. Ya, este punto de interpretar la Biblia culturalmente nos va a ayudar a entender un poco de lo que les mencioné, las palabras que les mencioné, el hebraísmo. Ahora, cuando tengamos en cuenta que cuando leemos el Antiguo Testamento, sobre todo, también el Nuevo, pero en gran parte el Antiguo Testamento, estamos leyendo cultura hebrea, ¿sí? Cultura judía. Entonces, nosotros debemos entender estos hebraísmos que vienen de la palabra hebreo, ¿no? ¿Qué son estos hebraísmos? Estos hebraísmos serían básicamente como modismos. Un ejemplo que les puedo dar acerca de la cultura actual que vivimos, por ejemplo, vamos a ponerlo así bien guayaquileño. El guayaco cuando dice, todo bien mi llave, vamos a ponerlo así, ¿qué es lo que quiere decir el guayaco? Alguien que me responda. Todo bien, mi amigo. Exacto, ¿no? Todo bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi pana, amigo? ¿Ya? Eso es un modismo de los guayaquileños, ¿verdad? Otra, otra frase de pronto que podamos añadir aquí, bueno, no tan más general, pero dice así, he perdido la cabeza. No digo, chuzo, he perdido la cabeza buscando eso y no lo encuentro. ¿Significa que yo estoy decapitado, que me decapitaron o algo por el estilo? No, ¿verdad? Eso quiere decir como que chuzo, no sé qué hacer en esta situación, ¿ya? Así como hoy nosotros culturalmente tenemos de pronto ese tipo de maniobras lingüísticas, también existen esos aspectos culturales en la palabra del Señor, y aquí es que lo menciono en el hebraísmo. Me gustaría que me acompañen a Génesis capítulo 6, versículo 8. Alguien que me lo lea, por favor. Génesis, man. 6, 8. Ujú. No se le escucha, no es mío. Hola. Ahí Ahí, sí, ahí. a usted sí le escucho, a Noemí no sé Que por ella qué. está acá. A ver. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Exacto. Ok, todos estamos en la lectura, ¿no? Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. En este verso se usa una expresión para humanizar al Creador. Por ejemplo, vemos aquí que el Creador tiene ojos, ¿verdad? Vemos aquí un hebraísmo, por ejemplo, también cuando menciona la palabra gracia, que quiere decir gen en hebreo, y significa alcanzar misericordia, ¿ya? Entonces,
vemos este hebraísmo de la palabra gracia, que significa alcanzar misericordia, alcanzar el favor de, en ese entonces, Elohim, ¿sí? Ya. Vámonos a Génesis 4:1, en cambio. El Amén. primero lo podemos ver en muchas partes, ¿no? De la Biblia, ¿no? Halló gracia ante los ojos del Señor, ¿verdad? Muchas veces se repite ese hebraísmo. Sí, mi hermano Roberto. Sí, dice 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Padre de Jehová, he adquirido varón. Amén. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la palabra clave en este versículo? La palabra conoció, ¿verdad? Nosotros, si la leemos en el lenguaje actual nuestro, dice la conoció. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Adán, se dieron la mano. ¿Qué tal? Sí, un gusto. ¿Ah? Y ahí se hicieron amigos. No, eso no es lo que está queriendo decir la palabra del Señor. Entonces, esa es una expresión que, que quiere decir yadá. Y el significado de esto es netamente el acto sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando se menciona Adán conoció a su esposa Eva, quiere decir que Adán tuvo relaciones con Eva. Y igualmente nosotros entendemos en el contexto un poquito más adelante, en donde dice que Eva tuvo hijos. ¿Ya? Entonces, estas palabras son claves. De pronto estoy citando palabras sumamente conocidas entre nosotros y que ya las sabemos interpretar. Pero asimismo, dentro de la escritura hay otras palabras más que no conocemos y que debemos entenderlas, entender estos hebraísmos para comprender correctamente el significado, ¿verdad? Y no irnos más allá del texto. Solamente vamos a ver uno más, tengo algunos, pero vamos viendo uno más por el tiempo. Deuteronomio 6, capítulo 4. Amén. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Ya, y aquí el hebraísmo está en la palabra oye. La expresión oye se interpreta como orden, dirección, atención o acción. Este versículo incluso se lo conoce como el Shema de Dios. Entonces, cuando le está diciendo oye, está prácticamente diciéndole, nación de Israel, escucha lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Ten atención, presta atención con tus oídos, con tu ser, con tu mente. Entonces, hace un énfasis en el enfoque de escucha estas palabras que voy a pronunciar, ¿ya? Entonces, ah, 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 hemos visto, ¿no? Hemos visto lo que es literalmente, nos hemos metido un poco en lo culturalmente, ¿verdad? Hemos visto sobre ciertos hebraísmos que contiene la escritura, que hemos visto algo muy breve y que se puede profundizar muchísimo en esto. Entonces, cabe recalcar eso, ¿no? Cuando usted ahora esté leyendo el Antiguo Testamento, tiene que comenzar a nutrirse de esa historia cultural de Israel. Entonces, para un entendimiento inteligente de algunas partes de la Biblia, debemos saber que algo de geografía y, y del clima del país, de las costumbres e historias de la época, debemos analizarlas, ya que la Biblia no se ha escrito en el siglo XX, ¿verdad? Sino que fue escrita no solamente en Occidente, sino más bien y en su mayoría en Oriente. Bueno, entonces, esa es la cuestión cultural que nosotros debemos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren decir estas personas? Más adelante voy a ver cómo es, si doy otros ejemplos más para que quede entendido, pero
Otra de las cuestiones también, y aquí así voy a compartir imagen, déjeme verla. Listo, ahí, toda la pantalla. Ya vimos esto. Ya, entonces nos encontramos en la situación lo mismo, estamos en la cultura misma, ¿no? Vamos a situarnos en la geografía, por ejemplo. La geografía es rica y variada en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia podemos ver ríos, llanuras, nombres de ciudades, cosechas, tipos de cosechas, qué es lo que se hacía, ¿verdad? Qué es lo que hacía una persona en la antigüedad, cómo recogía el trigo, ¿verdad? Ah, las estaciones, ¿verdad? Si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, si hacía un calor o no hacía calor, si hacía frío, los tipos de vegetación, ¿verdad? Dentro de la palabra del Señor podemos ver algunos tipos de vegetación que habían en ese entonces, ¿verdad? Como los cedros, como la rosa de un lugar específico que mencionan, ¿no? La rosa de Sarón, que se hace una comparación también con el Señor Jesús sobre la rosa. Distintos tipos de animales también, ¿verdad? Bueyes, ah, bastantes cosas culturales donde nosotros podemos sacar información de lo que acontecía en esos tiempos. Ahora, un consejo que nos da el autor, por ejemplo, de este libro, es tener un buen diccionario de la Biblia, ¿sí? Un buen diccionario de la Biblia puede ser útil ya que cuando nosotros veamos ya sea el nombre de una vegetación o de algún animal o de alguna ciudad, nosotros la buscamos en este diccionario y en el diccionario vamos a contemplar un poco más de información sobre este objeto, ¿verdad? Que de pronto se nos hace extraño a nosotros, se nos puede hacer extraño, y el diccionario nos puede ayudar en esas circunstancias. Vamos a leer, por ejemplo, entendiendo, ojo, estamos en geografía, entendiendo la geografía, vamos a leer, porque la Biblia, entendiendo un poco de geografía, por ejemplo, nos ayuda en leer el Salmo 29, ¿sí? Quiero que me acompañen un ratito al Salmo 29, voy a ponerlo acá en mi Biblia yo también. Salmo 29. Dame un segundito. Salmo 29. Amén. Vamos a poner la misma traducción que tienen ustedes. Ya. Entonces, dice así la palabra del Señor. Poder y gloria de Jehová. Salmo de David. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová gloria y poder. Dar a Jehová gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí dice, voz de Jehová sobre las aguas. Ojo con eso. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Pausa aquí en lo que estamos leyendo. El versículo 3 y 4, ¿qué ustedes pueden ver aquí? Alguien que de pronto me diga. Vamos a razonar un poquito. ¿Qué es lo que está pasando en el versículo 3 y 4? Habla de truenos, de agua. Se está alabando y glorificando, ¿no? Bueno, el 1 y el 2 está como que el salmista David está diciendo, alaben al Señor, ¿verdad? Den tributo a él. Ajá, pero el 3 y el 4, como mencionaba nuestra hermana, no, escuchen. El 3 y el 4 está hablando sobre aguas, ¿verdad? Como la voz tronante, potencia del Señor. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? No sé si alguien me ayuda ahí con el audio, que creo que alguien lo tiene abierto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el Salmo 29? David describe una vista espectacular de una tormenta afuera del mar, que luego del mar pasó a la tierra.
¿Cómo sabemos que pasó a la tierra? Bueno, vamos siguiendo la lectura. Y dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y aquí hace un enfoque, David, y dice cedros del Líbano. Entonces, si nosotros entendemos un poquito de geografía, nos damos cuenta que, por ejemplo, los cedros que estaban en el Líbano eran de parte del sur y después se trasladó esta misma tormenta hacia el norte, porque comenzó a mencionar acá, por ejemplo, en el versículo 6. Sí, comienza en el 6, menciona a Sirón. Entonces, del Líbano a Sirón, geográficamente estamos teniendo un recorrido, ¿no? Lo que lo que David y sus ojos estaban viendo. Y prácticamente dentro de este versículo, David glorifica primero a Dios, manda glorificar a las personas porque él se manifiesta en el poder de esta tormenta, ¿no? Y él menciona palabras como voz de Jehová con potencia. Esos son esos truenos que suceden durante esta gran tormenta que está sacudiendo incluso los cedros del Líbano. Tenía la imagen de los cedros y se le iba a presentar, pero se me quedó en la otra computadora, ¿no? Entonces son árboles sumamente gruesos y altos. Y vemos aquí como David describe que esta tormenta los estaba haciendo sacudir. Entonces había un fenómeno, estaba pasando ahí geográficamente de un lado hacia el otro. Entonces, todas estas cuestiones que son súper minuciosas y tomadas, hacen que nuestro entendimiento de la palabra del Señor, mediante, por ejemplo, un conocimiento breve de la geografía, podamos entenderla mejor. Creo que si nosotros hubiéramos simplemente pasado leyendo, por ejemplo, yo llego al culto y digo, bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos al culto del domingo, abran su Biblia en Salmos 29 y la leemos el uno y otro versículo y decimos, gloria a Dios, amén, cerramos la Biblia y ahí quedó todo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a profundizar la Biblia? Nos estamos dando cuenta que podemos sacar mucha información de ella, ¿sí? Mucha información de ella. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos un ejemplo como es Salmos 29 en lo que es la geografía. Y rápidamente ya para pasar a historia, un ejemplo que se me ocurre es exactamente donde Abraham sacrifica, y no sé si los que se recuerdan la palabra que yo di en las 7 palabras, que mencionaba el sacrificio de Abraham a su hijo, que el Señor dijo, detén tu mano, ¿verdad? Y justo cuando ya lo iba a sacrificar al hijo de Abraham, entonces a Isaac. ¿Y dónde sucede esto? Sucede en un monte, y este monte muchos años después, ¿verdad? El monte Moriah, después de muchos años, este mismo monte forma y es parte de la gran ciudad de Jerusalén, donde en la misma ciudad de Jerusalén iba a ser sacrificado aquel que le había dicho, el hijo de aquel que le había dicho a Abraham, detén tu mano, ¿sí? Y él puso el carnero, él ofreció, ¿verdad? Ese sacrificio, ¿no? Entonces, de esa manera, mis queridos hermanos, con esos dos ejemplos, podemos entender que geográficamente nos vamos a enriquecer mucho si nosotros estudiamos por lo menos algo breve de geografía de qué estaba pasando en el texto que nosotros estamos leyendo. Bueno, entonces rápidamente nos pasamos a historia, ¿sí? Y historia, un conocimiento de la historia y de las intrigas, por ejemplo, políticas que hay en ciertas eras de los antiguos reyes, ¿verdad? Nos harán también entender un completo panorama de las escrituras. Por ejemplo, si nosotros nos vamos rápidamente a Daniel 11, Daniel 11, lo leo yo. Dice así, lo vamos a leer breve. Y yo mismo en el año primero de Darío Medo,
estuve para animarlo y fortalecerlo. El prefacio aquí tiene los reyes del norte y del sur. Y dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Y he aquí aún habrá 3 reyes de Persia, y 4 se harán de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuertes con las riquezas, se levantarán todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido. Y así sucesivamente, para no extendernos. Si nosotros comenzamos a leerlos, nos damos cuenta que hablan reyes del sur y reyes del norte, y se levantan y vuelve el rey del sur y ataca al rey del norte, pero el rey del norte otra vez surgió. Y uno al leerlo hasta se vuelve muy, en teoría, como cansón, como muy dificultoso de leerlo. Uno se puede volver añicos con esta lectura. ¿Por qué? Porque nos falta el contexto histórico, el contexto de qué es lo que estaba aconteciendo, quiénes eran estos reyes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era esta profecía que se estaba dando aquí? ¿Ya? Entonces, todo esto nos ayuda a la historia. Vemos como la geografía, vemos como la historia aquí mezcladas juntas, ¿verdad? En los panoramas políticos nos solucionan la vida. ¿Cómo? Teniendo un poquito más de profundización, un poquito más de lectura. Entonces, si usted lee eso en la escritura, dice, bueno, voy a investigar qué era lo que estaba aconteciendo porque aquí yo no entiendo. Si usted se plantea leer el libro de Daniel, usted va a tener que entender un poco de todo esto que estamos viendo. Ahora, pasémonos a las costumbres. Las costumbres eran totalmente importantes. Por ejemplo, una rápido que se me viene a la mente era cuando el Señor Jesús menciona y pone una vara más grande y comienza a decir, si alguien te pide tu capa, o creo que era manto, no sé, no recuerdo bien en este momento, el Señor Jesús no solamente dale el manto, sino también tu capa. No recuerdo específicamente. Pero si nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que para un judío hacer lo que le estaba pidiendo el Señor Jesús era un acto casi de humillación, porque los judíos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a mirar de lejos, en este caso eran a los samaritanos. Entonces el Señor estaba atacando culturalmente un aspecto del pueblo de Israel que estaba mal, ¿no? Entonces, estas costumbres son las que de pronto se nos pasan por el texto porque nos falta esa profundización y que es muy importante para que nosotros podamos entender lo que estábamos leyendo. En el aspecto social, por ejemplo, que llegó Jesús y que se lo mencioné, ¿verdad? Que los 400 años de Malaquías a Mateo, hubieron personajes que no se veían en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las dos grupos o personas, tanto religiosas como políticas? Eran los fariseos y los saduceos, ¿no? Entonces uno dice, ¿y de dónde aparecieron estos fariseos y saduceos? Yo leo todo el Antiguo Testamento y no están, no existen, no hacen mención a ellos. Porque cuando sale el Señor Jesús, ahora se encuentran estos dos grandes grupos de personas, ¿verdad? Que por cierto eran contrarios en creencias. Unos creían en los ángeles y los otros no creían en ángeles. O sea, aparte tenían problemas teológicos dentro de las mismas ramas hebreas. Entonces, todo este tipo de escenarios uno los tiene que estudiar para entenderlos, ¿verdad? Podemos ver ya analizando mucho más la lectura que los fariseos tenían un poder religioso, ¿sí? Y que los vemos, a pesar de que estaban en confrontación, los vemos unidos para derrocar en teoría a la creencia de Jesús, ¿ya? Entonces, estas cuestiones, mis queridos hermanos, nos van a ayudar a entender mejor la palabra del Señor, la geografía, la historia y las costumbres. Hermano, sí, dígame. Una consulta. En las costumbres, Ajá. También se puede relacionar o tomar
cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. Mm. O sea, era Bien. una costumbre, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. ¿De dónde y ahí vamos, de dónde surge esta costumbre? Y ahí tenemos que remontarnos a la ley, ¿verdad? Los preceptos que habían sido estipulados en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eran ley mosaica, ley de Moisés, ¿verdad? Recordemos que Moisés se le entregó la ley. Y aquí hay también un estudio profundo que de pronto se tendría que hacer y llegaríamos a la pregunta, bueno, ¿qué es ley? Porque en el Nuevo Testamento podemos decir que el Señor Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, ¿verdad? Y si nosotros entendemos ese texto y decimos, a ver, si el Señor Jesús vino a cumplir la ley, ¿por qué no dejó que apedreen a la mujer, ya que en la ley estaba y en las costumbres israelitas estaban apedrear a las adúlteras, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué el Señor Jesús hizo eso? Y ahí, bueno, ahí tendríamos que abrir un panorama de un estudio exclusivo de qué era la ley, y ahí la ley se divide en ley ceremonial, la ley ritual, la ley judicial, y bueno, ahí como que hay que entenderlo un poquito mejor, ¿no? Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando la historia, las costumbres del pueblo de Israel. Entonces, así como lo dijo mi hermana, ¿no? Esa era una costumbre que tenía una raíz que fue adoptada y tenía año tras año tras año. Y bueno, entonces, todas esas cuestiones, mis hermanos, si nosotros no las comprendemos, no vamos, lamentablemente, no vamos a avanzar en nuestro estudio bíblico. No vamos a avanzar en nuestra interpretación bíblica, ¿sí? Nuestra interpretación bíblica va a quedar mocha, va a quedar demasiado limitada, ¿sí? E incluso va a hacer que nosotros malinterpretemos muchísimas cuestiones, ¿ya? Entonces, bueno, un último punto, y es este de aquí, y este de aquí también podríamos hacer, creo que una clase exclusiva a lo gramaticalmente, ¿verdad? Esto es una limitante que nosotros tenemos en cuanto a la gramática. Ahora, es deseable, siempre es deseable para que un estudioso de la Biblia tenga un conocimiento en idiomas bíblicos. Por ejemplo, lo que ustedes ven en pantalla son dos lenguajes diferentes. En mi lado, no sé si en el suyo, pero el de las letras gruesas, que mi lado es mi lado izquierdo, esas letras gruesas es hebreo, hebreo antiguo. Y en mi lado derecho, las letras finas es griego, ¿sí? Recordemos que la palabra del Señor está escrita en tres lenguajes realmente, pero en su mayoría es hebreo y griego. Tenemos poco de arameo, pero las lenguas principales son esas dos. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿por qué se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego? Para no profundizar tanto, porque eso es muy interesante también de entenderlo, es que ah, lo cultural, lo político que vivía el Nuevo Testamento era muy diferente al Antiguo. Entonces, los que dominaban eran los romanos en el Nuevo Testamento, y los romanos hablaban griego, y ya que el pueblo de Israel había sido gobernado por los romanos, entonces ese periodo de 400 años que habían surgido, ¿verdad? Entre Malaquías y Mateo, había pasado de que el pueblo de Israel había tenido muchos cambios, ¿verdad? Y uno de los principales cambios que podemos notar, más allá de los organismos religiosos, que eran los fariseos y los saduceos, es el lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso se escribe el Nuevo Testamento en griego. Pablo hablaba griego, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión también que nosotros debemos entender. Y es que, por ejemplo, nosotros ¿qué leemos? Leemos la Biblia en español. Y la Biblia en español, si es verdad que llega a una precisión muy buena de la palabra del Señor, tiene algunas desventajas. Entonces,
siempre a un estudioso de la palabra del Señor, a un teólogo, se lo inculca y se le pide que tenga estas herramientas, que conozca de estas herramientas que son los lenguajes antiguos, ¿ya? Tranquilos que no vamos a ver lenguaje antiguo, para que no se asusten, tampoco yo lo sé, así que no vamos a profundizar en eso. Lo que sí podíamos profundizar de pronto es en otro estudio, es cómo hay esa transición del hebreo al griego, ¿verdad? Cómo es esto de las traducciones, cómo se dio históricamente las traducciones de los papiros primitivos hasta la actualidad del español que tenemos, que la más conocida es la Reina Valera, ¿verdad? Y bueno, entonces eso podíamos tener. Pero, como les mencionaba, mis queridos hermanos, la gramática es muy importante y es deseable que haya un conocimiento de esto. Ahora, obviamente, yo no tengo un conocimiento de esto, usted también, tampoco lo tenemos, y no por esto podemos decir, ¿sabes qué, chuzo? No puedo estudiar la palabra del Señor, ¿sí? Hay herramientas que nos ayudan y me gustaría que usted las anote ya para terminar. Les voy a mencionar 4 herramientas principales que nos van a ayudar con estos problemas muchas veces que tenemos de las traducciones, ¿verdad? Las palabras en hebreo, las palabras en griego, que muchas veces no reflejan el sentido original del autor. Tenemos, por ejemplo, anote como número 1, una herramienta para esto es la concordancia de Strong. Strong es S-T-R-O-N-G. Déjeme ver si ya finalizamos aquí. Se la voy a anotar ahí. La concordancia Strong. ¿Ya? Ese es uno. ¿Sí? Ese es uno. La otra es el léxico griego español. Léxico griego español del Nuevo Testamento de Alfred E. Ya se lo estoy tipeando, ¿ah? Tuggy. Ya, ese es otro libro que de pronto pueden adquirir y que les va a ser de mucha utilidad. Pueden conseguir también, no hay autor, pero un ya, puede ser ahí creo que escribí mal. Antiguo Testamento interlineal del hebreo al español. Eso es otra arma que nosotros tenemos que nos puede ayudar muchísimo. ¿Sí? Y la última, DF, sí tiene nombre, que es un interlineal, otra vez escribo mal, sorry, interlineal del griego al español, F. La Cueva, ¿sí? Este es otro libro que nos puede ayudar, que es muy bueno y que nos puede ayudar en esto que les menciono, ¿no? En lo gramatical. Pronto vamos a ver un ejemplo de las diferencias de que nosotros no podemos ver en español. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, nosotros vemos en el español no podemos notar lo que se está diciendo en griego en la respuesta de Pedro, porque el Señor le decía a Pedro, tú me amas con un amor perfecto, le decía, y Pedro le respondía, Señor, yo te quiero. Entonces el Señor otra vez le volvía a decir lo mismo, pero le hablaba de un amor mayor
y Pedro volvía a contestar con ese amor menor, ¿verdad? Vemos cómo Pedro se frustra un poco, digo yo, ¿no? En su humanidad y dice, Señor, tú lo sabes todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que el Señor quería transmitir aquí? Quería transmitir ese amor, ¿verdad? Ese amor en devoción completa a Él, no solamente un te quiero, ¿verdad? No solamente un, bueno, Señor, yo te estimo, por tratando de parafrasearlo y que lo entendamos en español, perdón. Es eso, ¿no? Ese te amo del Señor. Y eso lo perdemos en el lenguaje del español y solamente estudiando un poco el idioma griego nosotros podemos comprender esa parte, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí dejo el estudio de hoy. Espero que haya sido enriquecedor para nosotros. Este estudio, esta segunda parte de este estudio nos va a ayudar, como mencionábamos, ¿no? A saber, a leer literalmente, a menos que el texto nos esté hablando otra cosa que no tenga que ver con el contexto, para entenderlo como un lenguaje figurado. Vimos la importancia de la cultura, ¿sí? Donde vimos, por ejemplo, los hebraísmos que hay, ¿verdad? En lo cultural, la geografía, lo que define, ¿verdad? Muchas cosas, la historia, las costumbres. Y por último, vimos este tema gramatical, ¿no? Que muchas veces es un obstáculo, pero el Señor, gracias a Dios, nos ha dado herramientas en las cuales nosotros cada día podemos aprender. Bien, mis queridos hermanos, no sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta para concluir, algo que no haya entendido de pronto. ¿Entendieron todo? Entonces pregunto como loco, no, no hay problema. No, sí, todo está entendido. Sí, dígame, hermano Israel, no sé, le entendí esta parte, la verdad, no le entendí, por favor. Usted habla chueco, no sé, algo. No, todo bien. No, yo te iba a preguntar respecto a las 4 reglas. Las 4 reglas son los 4 libros. 4 herramientas, 4 herramientas. Sí, Ok. 4 herramientas que nos pueden ayudar en esto de la gramática, ¿verdad? Con la concordancia Strong's. Incluso la concordancia Strong's con el léxico griego-español de Tuggy, Alfred E. Tuggy, tiene una codificación. Y si usted va a una palabra, la revisa con la concordancia Strong, la concordancia Strong maneja también este mismo sistema numérico. Entonces, si nosotros estamos hablando de amor, por ejemplo, de Pedro, ¿verdad? Ese amor en griego, buscamos el griego en la palabra en español, el léxico, le vemos el código, lo buscamos en la concordancia Strong y nos da un significado amplio de esta palabra. Entonces, esos dos funcionan muy bien. Entonces, si usted se lo puede comprar, créame que usted va a invertir mucho en su vida espiritual. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, vamos a dejarlo así. Esta vez no vamos a tener nada, van a descansar en cierto sentido. Voy a regalar los libros, dicen. Son cariñosos, son bien cariñosos. Usted los toca y le dan cariños. Bueno, vamos a terminar este tiempo para poner todo en las manos del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado, Señor, porque por medio, Señor, de estas herramientas, cada vez sabemos que como iglesia vamos a evolucionar, Señor, que como iglesia, mi Dios amado, Señor, no nos van a meter gato por liebre, Señor, sino que más bien nosotros vamos a tener un entendimiento cada vez más de ti, Señor. Manténnos siempre, Padre bendito, con todo conocimiento, mi Dios amado, de ti. Manténnos cada vez, Señor, más humildes en ti, Señor. Que sepamos, mi Dios amado, que eres tú el que nos da la inteligencia. Eres tú, mi Dios amado, el que nos da el conocimiento. Y que fuera de nosotros, mi Dios eterno, si tú no estuvieras en nuestra vida, Señor. Más allá de un conocimiento, mi Dios amado, que esto, Señor, lo llevemos, Señor, a una profunda esperanza espiritual para nuestra vida, mi Dios eterno. Señor, mi Dios amado, que este estudio también cada vez, Señor, lo tomemos, mi Dios amado, para
profundizar en ti y actuar, mi Dios, en base a ese estudio, mi Dios, sino que no lo oigamos por un lado y lo dejemos por el otro, Señor. Danos esa responsabilidad, mi Dios amado, con las escrituras, con tu palabra, Señor, mi Dios amado. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Tráenos, Señor, al otro culto, Señor, expectantes de lo que tú quieras enseñarnos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, mi hermano.